IMEFI TV hace programas en vivo, en donde ayudamos a contadores y abogados a capacitarse de forma gratuita. En ellos hablamos de temas importantes del mundo contable, fiscal y legal. Tú puedes mantenerte actualizado a través de nuestros videos en vivo. Solo tienes que mandarnos un mensaje de WhatsApp. Al hacerlo, formarás parte de nuestra comunidad y podrás recibir toda esta información directo a tu celular. IMEFI TV, capacitación profesional. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Estamos en el programa número 15 y vamos a platicar sobre la obligación de tener un manual PLD, un manual de prevención de lavado de dinero, para identificar a los clientes conforme a las obligaciones de la LFPORPI, de la Ley Antilavado de Dinero. ¿De acuerdo? Vamos a enfocarnos un poquito en las disposiciones, qué es lo que dicen en términos generales, más que en el propio manual como tal, para que nos demos cuenta de dónde vienen y qué es lo que buscan o pretenden estas disposiciones. Estamos en Tax Day México. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Tax Day México, en YouTube como Tax Day México también, o en Twitter como Tax Day Fiscal o Tax Day PLD. Si necesitan algo con nosotros, también está nuestra página de internet taxday.com.mx. Soy su servidor Javier Martínez. Bien, tenemos una ley LFPORPI, Ley Antilavado de Dinero, cuyo nombre es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y así queda todo el nombrezote. Y fíjense que cuando enviaron la propuesta de esta ley, terminaba todavía le quitaron un cachito, decía de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Entonces le botaron ese cachito, pero de todas maneras quedó bastante larga esta ley. Esta ley es una ley que tiene su cumplimiento para las actividades vulnerables. En el caso de actividades vulnerables de las entidades financieras, la vamos a revisar. El supervisor será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de las actividades vulnerables, la función de supervisión la lleva el SAT. Entonces ahora ya nos metimos ahí en una bronca con el SAT, porque es un SAT que tiene doble personalidad. Fíjense bien, tenemos un SAT con una función fiscal, que trata de llegar a cobrarnos impuestos, y por otro lado una función administrativa donde tiene obligaciones antilavado de dinero para enviarle la información a la unidad de inteligencia financiera. Aquí en el mundo fiscal hay un RFC, en el mundo de la ley antilavado hay un padrón de actividades vulnerables. Inclusive tienen diferente portal de internet. Para la parte fiscal es sat.gov.mx, como lo conocemos todos, y para la función administrativa es superportal de prevención de lavado de dinero.sat.gov.mx, spPLD.sat.gov.mx. Entonces, cuando alguien te dice, oye, es que me metí al SAT y no encuentro lo de antilavado de dinero, entonces decirle, oye, no inventes, eso es otro portal. Acuérdate que estás en otra recámara del SAT. No se pueden comunicar incluso una con otra, ¿no? Tienen prohibido pasarse información del mundo fiscal al mundo administrativo. ¿Esto ha creado confusión? Sí, por supuesto,
Pero bueno, así es como estamos trabajando y ya tenemos 6 años con esta ley. Recuerden que tenemos 16 actividades vulnerables diferentes a las entidades financieras. 16 actividades vulnerables que son supervisadas por el SAT. ¿De acuerdo? En la fracción primera está juegos con apuesta y concursos. En la segunda, tarjetas de servicio, crédito y prepagadas. En la tercera, emisión de cheques de viajero. En la cuarta, préstamos de no financieras, o sea, casas de empeño o cualquier empresa que realiza préstamos, cualquier caja de ahorro, cualquier fondo de ahorro. Todos caemos en ese supuesto y pudiéramos de repente no tener la obligación considerando alguna de las criterios de la unidad de inteligencia financiera. Pero siempre vamos a caer aquí en esta de préstamos. La gran mayoría de las empresas caemos ahí y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos esa bronca. Por eso la pusimos así como en negrito. Hay otra de compraventa de inmuebles, la fracción 5, y aquí tiene que ver con todo el rollo de compraventa de departamentos, casas, terrenos, y hay muchos que están aquí y tienen que estar cumpliendo. Habría quien decía, oye, no, pero eso ya lo hace el notario. No, espérate, el notario tiene otra obligación, es un sujeto obligado de otra fracción, pero tú si compras, si vendes casas, tienes que caer en esta fracción 15 y presentar avisos o informes. Recuerden que los avisos es cuando tienen información, informes son cuando son sin operaciones o cuando son de la regla de carácter general 27 bis. Están la joyería en la fracción sexta, la comercialización de obras de arte en la séptima, la comercialización de vehículos en la octava, que esta es muy importante. Aquí también tenemos una gran cantidad de sujetos obligados. Recuerden que no estamos en el mundo fiscal, allá hay contribuyentes, aquí hay sujetos obligados. En el caso, por ejemplo, de vehículos, bueno, caes en la actividad vulnerable cuando vendes vehículos que rebasan determinado monto, del orden de 250,000 pesos, una cosa así. Entonces, hasta antes de eso no caes en este supuesto. Y está el blindaje de vehículos o otros tipos de blindaje, los traslados de valores, la prestación de servicios profesionales, que esta se va a convertir en un tema cada vez más importante. Tenemos un nuevo documento de Gafi que emitió apenas en este 2019, en el que está tratando de que se dé una mayor atención a los prestadores de servicios. Aquí caerían todas las empresas de outsourcing, todas estas estarían metidas ahí. Está en la 12 los notarios y corredores públicos, en la 13 la recepción de donativos, y aquí en donativos se ha convertido en todo un tema porque resulta que yo recibo un donativo del orden de 130,000. Perdónenme por los números, no decirlos a detalle. Recuerden que están en unidades unidades de medida y actualización, y están en UMAS y han venido cambiando en diferentes periodos. Pero bueno, tenemos ahí esos datos a la mano de cada uno de los periodos, ya sea en el libro para cumplir la ley antilavado de dinero o dentro de los diferentes programas o los cursos en línea que tenemos para ustedes. En el caso de recepción de donativos nos hemos encontrado con un problema que la autoridad nos ha dado en la torre en varios casos. Dice, a ver, si tú recibes un donativo en enero de 100,000 pesos, oye, pues no es identificable, es un donativo del mes de enero. Pues sí, tienes razón, pero ¿qué crees? Es el mismo donativo. En febrero te dio otros 100,000, en marzo te dio otros 100, etcétera,
y está considerando que si es el mismo donador, este donativo en realidad es un donativo que te están dando en varios pagos, no que lo tienes como diferentes donativos. Tendríamos que demostrar en todo caso que son donativos diferentes para poder hacer esa separación y no caer en la actividad vulnerable. Ya tendremos tiempo de analizar esa parte, pero se da un supuesto ahí que no está sencillo de entender a la primera. Toda la parte de los agentes aduanales, todo el tema de arrendamiento de inmuebles. En arrendamiento de inmuebles es cuando tienes una renta mensual por un inmueble de más de 1,605 UMAS, que son del orden de 135,000 pesos. Si no, no caes. Oye, es que yo rento, pero rento en 100,000, no caes. O sea, pero todo es a base mensual. Hay una fracción 16 que entra en vigor en septiembre del 2019 acerca del intercambio de activos virtuales, esto que se está convirtiendo en algo cada vez más común para muchas operaciones. Ya lo tenemos también como una actividad vulnerable para los que se dedican a comercializar o realizar operaciones con bitcoins o cualquiera de estas monedas. Libra, ¿no? La moneda que está por sacar Facebook, todas ellas estarían ahí. Muy bien. Tenemos en todos los casos, en cualquiera de las fracciones que tengas, es probable que tengas 2 o 3, tienes una política de identificación de clientes y usuarios, que es tu primera obligación. El artículo 18 de la ley nos dice que hay que tener una política de identificación de clientes y usuarios y que debemos tener un manual de prevención de lavado de dinero. Dice el criterio, la 18.1, identificar a los clientes y usuarios. Y el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera nos indica que la obligación de verificar la identidad del cliente usuario consiste en cotejar la identificación y documentos, verificar que las copias sean legibles y tener un manual de identificación. O sea, punto. Ya no hay de otra. Nos lleva el criterio a tener este manual de identificación. Ya las otras fracciones del artículo 18, que por cierto esperamos que se cambien todavía, hay muchas cosas, hay muchos supuestos en esta ley que quedaron revueltos, ¿verdad? Está ley, reglamento, reglas de carácter general, criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, preguntas del SAT. Por todos lados tenemos datos en los que parece que, bueno, de hecho no se respeta una jerarquía de las leyes. Quienes se han amparado por ese tema les han dado palo, o sea, no han prosperado los amparos. Entonces sí, hasta este momento se vale que estén por todos lados las obligaciones. Oye, ¿y eso va a cambiar? Sí, tuvimos una revisión de Gafi y Gafi nos dijo, no manches, o sea, respeta lo que tenga que estar en ley, lo que deba estar en reglamento y lo que deba estar en reglas de carácter general en términos normales. O sea, es difícil cumplir con esta ley por este tipo de operaciones. Hay quien me dice, oye, yo ya leí la ley. Ok, y luego, leí el reglamento. Y luego, pues ya, no, realmente no, tienes que leer todo. Ley, reglamento, reglas de carácter general y los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera matan a los otros 3, o sea, lo que vale es lo que dice el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera, independientemente de lo que mencionen los otros 3 supuestos y las preguntas del SAT. Solo así podemos estar ya pensando en qué medio estamos conociendo qué es lo que necesitamos. Bien, pero aquí artículo 18, fracción 1 nos dice, identifica a los clientes y usuarios. Ok. Después, de ahí, oye, yo necesito un manual, estoy de acuerdo, pero ¿cómo le hago para tener ese manual? Vete a las reglas de carácter general.
Y en las reglas de carácter general básicamente tenemos 5 reglas, aun y cuando dentro del manual habrá que incluir un sinfín. Prácticamente todas las reglas de carácter general se incluyen de forma temática. La regla de carácter general 37 nos dice cuáles son los lineamientos para este manual PLD y nos dirige a 4 reglas específicas. La regla de carácter general 11 nos dice que tendríamos que identificar a clientes conforme al manual PLD. O sea, todo lo que vayas a hacer para identificar a tu cliente o usuario tiene que estar dentro de este manual de prevención de lavado de dinero. Después nos remite a la regla de carácter general donde nos dice 17, donde nos dice, oye, si hay clientes de bajo riesgo, puedes aplicar un régimen simplificado. Ok, está todo dar, esa me conviene, sí, pero necesito que califiques a tus clientes. Debe haber clientes de bajo riesgo y clientes que no son de bajo riesgo, por decirlo de alguna forma. O clientes de bajo riesgo, de riesgo medio o de riesgo alto. El tema es que aquí solo a los de bajo riesgo les aplican estas medidas simplificadas de identificación. Entonces, yo necesito calificar a mis clientes con un enfoque basado en riesgo. A ver, entonces ya me metiste en un problema con mi manual. Yo pensé que yo mismo podría hacerlo junto a 2 o 3 reglitas, es como hay muchos manuales. En realidad son una recopilación de las reglas de carácter general, pero por ejemplo aquí no te llevan a que tengas un enfoque basado en riesgo, no te permiten que puedas calificar a tus clientes y por tanto no podrías acceder a esta regla de carácter general en la que puedes tener un régimen simplificado para la identificación de los clientes, que en operaciones en muchas operaciones sí es por demás importante. Bien, la regla de carácter general nos habla de los expedientes electrónicos. Dice, ok, puedes llevar las cosas de forma electrónica, pero tienes que cuidar que se cumplan todos los requisitos, que haya confidencialidad, que la información no pueda estarse jalando de un lado para otro, ¿no? No puedes decir es que este expediente no va a pasar del Face, no, espérate, aquí sí necesitas que se cuiden esos datos. De ahí todavía nos manda a la regla de carácter general 35, que nos dice intercambio de información en grupos empresariales. Si yo formo parte de un grupo empresarial, puedo intercambiar información entre las diferentes empresas. Oye, ¿y eso es sencillo? No. O sea, en muchos casos parece mentira, pero es mejor volver a hacer todo en cada empresa del grupo, independientemente de tener esta regla de carácter general 35. Llegará un momento en el que sí se pueda, pero se tiene que pedir autorización, se tienen que cumplir determinados requisitos y además se tiene que tener limitados los datos que se pueden hacer con este punto. Muy bien, vamos a echarle una ojeada a estas 5 reglas de carácter general en términos generales para que veamos más o menos cómo nos van llevando con esta obligación del manual PLD después del corte. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas, que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras.
Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @taxdaymexico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. Te invitamos al Diplomado de Impuestos. Contamos con 2 modalidades, presencial y en línea. En la modalidad presencial podrás gozar de un excelente ambiente, explicación personal de cada especialista y networking con tus compañeros durante el coffee break. Y recuerda, contamos con los registros ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Colegio de Contadores Públicos de México y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Así que por cada hora que participes con nosotros en forma presencial, te brindamos un punto para cubrir con el programa de educación continua. Duración del diplomado, 100 horas. Contamos con los mejores fiscalistas de México. Búscanos en la web www.imefi.com o llámanos al 5601-7371. Bien, entonces estamos viendo qué onda con nuestro manual PLD. Recuerden que PLD es prevención de lavado de dinero. Vale la pena hacer este paréntesis. La ley antilavado de dinero no es una ley que está buscando perseguir que su es para investigar como que es casi lo mismo, sí, pero no es igual. O sea, yo simplemente voy a aportar elementos útiles. Si no aporto estos elementos útiles conforme me lo piden las disposiciones, voy a bailar las calmaditas porque las multas están rete gruesas. Ok, entonces tengo que llevar mi manual, tengo mi regla de carácter general 37, me da los lineamientos para el manual o me menciona qué lineamientos debo tener en el manual. Voy a la 11, identificar a clientes conforme al manual. A la 17 me manda a clientes de bajo riesgo. A la 18 me manda a expedientes electrónicos. Y a la 35 intercambio de información en grupos. Bien, veamos un poquito qué son estas reglas de carácter general o qué nos indican. Dice la regla de carácter general que yo tengo una obligación de tener un manual de identificación del cliente 90 días después de darme de alta en el padrón. O sea, ¿cuándo te diste de alta? Hoy. Bueno, pudiera ser que ahorita no tengas un problema de no tenerlo, pero en 90 días tienes que tener ya ese manual y tienes que ponerlo a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera o del SAT cuando se los requieran. Dices, ay, en la torre. Va de nuevo. Si a mí me requieren mi manual, ¿tengo que ponerlo a disposición? Sí. Y eso, por supuesto, el hecho de no entregarlo tendría una sanción. Entonces, dice esta regla. Quienes realicen actividades vulnerables a los 90 días naturales, o sea, no son días hábiles, estamos en el mundo administrativo, generalmente nos hablan de días naturales, de alta y registro referidos en el artículo 4 de estas reglas deberán, y acuérdense que deberán es a web.com, contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberán adoptar en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las presentes reglas, las que habíamos estado comentando.
para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, el reglamento, estas reglas y demás disposiciones que de ellas emanen, y ponerlo a disposición de la unidad de inteligencia financiera o del SAT cuando se lo requieran. Ok, entonces debo tener un manual que me dé estos supuestos. Después me voy a la regla 11 para estar tratando de correlacionar estas mismas reglitas. Tengo una elaboración del manual de identificación del cliente o usuario y me voy a la regla 11. Quienes realicen actividades vulnerables deberán identificar a su cliente y usuario, para lo cual elaborarán y observarán los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieren para su debido cumplimiento y los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes y usuarios, los cuales deberán formar parte integrante del manual de la regla 37 que acabamos de ver. Entonces, quienes realicen las actividades vulnerables, debo identificar a mi cliente siempre con base en este manual. Los criterios, medidas y procedimientos comprenderán cuando menos los lineamientos establecidos en las presentes reglas. O sea, cuando menos, no es limitativo. O sea, puedes tener muchas cosas adicionales. Después me lleva a lo que son los clientes de bajo riesgo. Aquí debemos tener cuidado o prestar atención al tema del enfoque basado en riesgo que está entre líneas. Dice: las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de identificación de clientes o usuarios considerados como de bajo riesgo, a que se refieren los artículos 19 de la ley y 15 del reglamento, consistirán en integrar los expedientes de identificación de sus clientes usuarios únicamente con los datos señalados en estos anexos. Recuerden que tenemos un anexo para cada tipo de cliente de las presentes reglas, según corresponda, de acuerdo con el tipo de cliente o usuario de que se trate, así como los relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral. Aquí yo tendré que solicitar el poder notarial como requisito previo, pero cuando estoy en este tema, me dice que lo previsto en este artículo procederá cuando quien realice la actividad vulnerable de que se trate haya establecido en el documento a que se refiere el 37 de las presentes reglas. O sea, solo si yo metí dentro de mi manual criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a tales clientes o usuarios como de bajo riesgo. O sea, ¿con base en qué determinaste que este es un cliente de bajo riesgo? O sea, ¿qué hiciste para poder calificarlo así? ¿Ok? Si después dejó de ser de bajo riesgo, tengo que estar revisándolo y entonces, ok, ya dejaste de ser de bajo riesgo, toda la documentación que no te pedí, necesito que me la des porque voy a tener que tener tu expediente completo. Ok, me regreso un poco con esto porque tenemos un tema importante: medidas simplificadas. Entonces, integrar los expedientes de identificación únicamente con estos datos, y después me dice, así como los relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales, fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral. Quienes realicen las actividades vulnerables estarán obligadas a solicitar a los clientes considerados como de bajo riesgo les sean presentados en original o copia certificada por fedatario público los documentos de los que se desprendan los datos a que se refiere el párrafo anterior, como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación.
A ver, nada más le voy a dedicar aquí un momentito más. Este párrafo dice que yo no necesariamente debo tener copias de esos documentos. Dice, quienes realizan las actividades vulnerables estarán obligadas a solicitar a los clientes o usuarios considerados como de bajo riesgo les sean presentados en original o en copia certificada por fedatario público los documentos de los que se desprendan los datos a que se refiere el párrafo anterior como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación. Y aquí no me menciona que yo deba solicitar o quedarme con copias. O sea, debo sacar todos los datos y me puedo quedar simplemente con los datos verificados, pero no necesariamente con copias de los documentos. Lo previsto en este artículo procederá cuando quien realice la actividad vulnerable de que se trate haya establecido en el documento, en el manual, cómo vas a decir que tus clientes son de bajo riesgo o de riesgo medio o de riesgo alto. O sea, dime cómo hiciste eso, cómo los calificaste. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay muchas formas de determinar este formato, pero se tiene que hacer una calificación dependiendo de las características de cada uno de los clientes o usuarios. Si deja de ser de bajo riesgo, entonces ahora sí voy a tener que solicitar la totalidad de la información y documentación. ¿Ya se dieron cuenta que como que dice, pero no dice? A ver, cuando el cliente o usuario sea parte de los criterios y elementos para ser considerado como de bajo riesgo, quienes realicen la actividad vulnerable integrarán el expediente de identificación del cliente o usuario con la totalidad de la información y documentación que corresponda. ¿Por qué? Porque en la otra solo me pidieron sacar los datos, pero no quedarme con copia de todo. En el momento en que dejó de ser de bajo riesgo, en ese momento yo tengo que solicitar ahora sí copia de todos los documentos y tenerlos dentro de mi expediente. Interesante. Bien, veamos ahora qué pasa con la regla de carácter general 18. Dice, expediente de identificación del cliente a través de medios electrónicos previo a la actividad vulnerable y conforme al manual PLD-FT. Fíjense bien, antes de empezar con la actividad vulnerable, previo o en el transcurso del inicio, yo ya debo tener todos los datos relativos a la identificación del cliente que me piden las leyes. Dentro de nuestro manual, dentro de nuestro curso en línea de manual PLD, lo que nosotros proponemos es que desde el propio contrato, en el caso de que exista contrato, habrá actividades en las que no lo haya, pero desde ahí tienen que venir todas las cláusulas y solicitar todos los documentos que me requieren las disposiciones, de forma tal que yo ya tengo el expediente de identificación al momento en el que firmamos el contrato, que sería el momento en el que se está formalizando este dato. Dice la regla, para la realización de las actividades vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente el expediente de identificación del cliente o usuario de conformidad con lo señalado en estas reglas. Establecerán mecanismos de identificación de los clientes o usuarios y desarrollarán procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnología, los cuales estarán contenidos también en el manual antilavado de dinero. A ver, ¿qué pasa si yo tengo actividades vulnerables a través de medios electrónicos? Pensemos
en préstamos. Yo realizo préstamos, no soy entidad financiera, soy una casa de empeño y entonces voy a hacer préstamos por internet. ¿Sabes qué? Te metes a internet, metes algunos datos y yo con esos datos me voy a círculo de crédito, me voy a buró de crédito, reviso si estás en verde te hago el préstamo. Ok, si eso está ocurriendo así, necesito que integres previamente el expediente. No le vayas a soltar la lana antes de que ya esté el expediente integrado. Y para poder integrarlo tendré que tener todos los datos dentro del manual para saber qué es lo que se tiene que hacer. La información y en su caso documentación que se obtenga como resultado de los mecanismos de identificación a que se refiere este artículo deberán estar integradas en los expedientes de identificación de los clientes o usuarios respectivos. En el caso del intercambio de información sobre relaciones de negocios en grupos empresariales, que también debiera venir dentro del manual, tendríamos que decir que si soy un grupo empresarial, con qué empresas voy a hacer un intercambio de información, pero este intercambio de información es sobre relaciones de negocios, es decir, este cliente paga, este cliente no paga, este cliente es de bajo riesgo o de riesgo medio o de riesgo alto y tiene muchas limitaciones, ¿de acuerdo? Tiene que ser un intercambio entre un grupo empresarial, debe haber una solicitud del representante, esperar una respuesta en 30 días y solo aplica a los solicitantes. Tenemos en todos los casos que asegurar confidencialidad de la información que se intercambie. Oye, sí está difícil, sí, y seguramente habrá quien sí lo pueda utilizar porque tiene una gran cantidad de información. Imaginemos una casa de empeño que es una sociedad anónima de capital variable que además tiene relaciones con otras casas de empeño, etcétera. O sea, pudieran entre ellas tener intercambios de información de este tipo siempre y cuando reciban la autorización. Bien, pues ahí están los datos en términos generales. Solo me falta hacer un comercial. Si ustedes se meten en Tax Day, tenemos un curso en línea de 20 horas. Todo es en línea. Recuerden que todos los videos son del orden de media hora. Y la idea es tener nuestro manual PLD para actividades vulnerables. Este curso habla de muchas generalidades, entonces tendríamos que estar pensando específicamente qué tenemos o qué nos aplica en nuestra empresa. Si alguien dice, oye, ¿puedo copiar el manual de algún lado? Pues sí puedes hacerlo, pero no necesariamente es algo que te quede. O sea, los manuales son trajes a la medida, depende de la actividad vulnerable, depende de si tienes solo una tienda o varias, si tienes varias sucursales, si estás con un área de tesorería, si tienes un jefe de cumplimiento o de dónde depende el representante PLD. O sea, hay infinidad de pequeñas situaciones que difieren de una empresa a otra, por lo que sí se debe hacer un manual más o menos a la medida de la empresa e irlo adecuando a todos los cambios que se van dando en el día con día. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante y nos pueden encontrar en taxday.com.mx. Ahí pudieran revisar la información acerca de este tema. Tenemos nuestro correo que es contacto@taxday.com.mx. Si ustedes requieren asesoría para su empresa, nosotros como despacho damos servicios de hacer un manual, de cumplir con obligaciones, de dar asesoría. Estamos siempre abiertos para atender a nuestros clientes en este tema que se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Muy bien, amigos, continuaremos trabajando con estos temas. La próxima semana habrá que revisar algunos detallitos que
nos puede hacer una luz roja respecto del cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero. Nos vemos pronto.